Siguiendo con nuestra hoja de ruta, hoy vamos a pasar a desarrollar el capítulo correspondiente a la prueba testimonial en el proceso ordinario civil, libro 2. El testigo es la persona capaz, extraña al juicio, que es llamada a declarar sobre hechos que recayeron bajo el dominio de sus sentidos. El término proviene del latín, que significa el que está como tercero. Pero también existe el testigo de referencia, que es aquel que se enteró de los hechos a través de otra persona. El testimonio de este no tiene mucho peso. La prueba testimonial es una prueba que está llena de formalidades. Es largo su capítulo en el código. No hace falta que el testigo sea mayor de edad. A partir de 14 años ya puede declarar. La obligación de declarar recae sobre toda persona capaz y encima, a diferencia del absolvente, el testigo está obligado a decir la verdad. Esto porque el testimonio falso es hecho punible según el artículo 242 del Código Penal. Pero la verdad es que en los hechos, esa supuesta carga de tener que comparecer sí o sí ante el juzgado es medio relativo. Porque los intereses que se disputan en lo civil la mayoría de las veces son de índole privado. Y seamos sinceros, ¿a quién le importa el problema ajeno? No pueden ser testigos los parientes, ni la pareja, ni la expareja, salvo para reconocimiento de firmas. El incidente de tacha de testigo puede deducirse dentro de todo el periodo probatorio. Para el ofrecimiento de los testigos, la parte interesada tiene que proveer todos los datos de su testigo. Esta prueba se ofrece dentro de los primeros 10 días del periodo probatorio en el proceso ordinario. En el proceso sumario, desalojo, ejecutivo, excepciones previas e incidentes, se tiene que ofrecer esta prueba ya con el respectivo escrito. En el proceso ordinario se pueden ofrecer hasta 10 testigos. 10 testigos titulares y 3 suplentes. En el proceso sumario se pueden ofrecer hasta 5 testigos. En el amparo, 3 testigos. En el juicio ejecutivo, hasta 7 testigos. Incidentes, 4 testigos. Recusación, 4 testigos. Desalojo, también 4 testigos. E interdictos, 4. Ahora, en la niñez se pueden ofrecer hasta 3 testigos. Para el diligenciamiento de las audiencias testificales, estas tienen que fijarse en forma simultánea, es decir, en forma correlativa una tras otra. Acá rige mucho el principio de concentración y también de economía. El testigo solamente tiene la obligación de esperar 30 minutos máximo después de la hora indicada. Esto está en el artículo 153, inciso E. La parte oferente de la prueba, que no pide al juzgado la citación vía cédula de notificación, asume en forma tácita la carga de hacer comparecer a su testigo. La prueba testifical caduca por falta de diligencia de la parte oferente, cuando no activó su citación y tampoco le hizo comparecer a su testigo. No solicitó fecha de nueva audiencia dentro del 5º día de frustrada la anterior, ni tampoco la compulsión vía fuerza policial. La multa al testigo por su incomparecencia injustificada va desde 300 hasta 2 millones, desde 300.000 a 2 millones. Pero esto en la práctica es letra muerta, no tiene efecto práctico. Es nula la declaración del testigo que declaró y no prestó juramento. ¿Qué son las famosas generales de la ley? Son preguntas que el juzgado de oficio dirige al testigo antes de pasar a responder las preguntas del cuestionario de la parte interesada. Estas preguntas tienen que ver con la validez, la capacidad, el interés del testigo para con el juicio. Forma de las preguntas. La fórmula es una pregunta por cada hecho. Una pregunta por cada hecho. Tiene que ser una pregunta clara y concreta, no sugestiva, no ofensiva, no pueden ser preguntas técnicas, salvo que sea referente a una profesión del testigo. No existe
la repregunta. Se llama pregunta ampliatoria. El que ofreció al testigo, la contraparte y el juez pueden preguntar al testigo sobre cualquier hecho controvertido en el juicio, una vez terminado de contestar el cuestionario. El testigo puede abstenerse de responder si la pregunta le expone a un enjuiciamiento penal o compromete su honor, o si está amparado por el secreto profesional. Las respuestas. No hay tanta formalidad como en la absolución. Las respuestas tienen que ser personales, en forma espontánea y directa, sin valerse de ayuda a memoria. Tampoco debe consultar a la parte, ni a su abogado, ni a ninguna otra persona sobre sus respuestas. Cuando la pregunta es de índole aritmética, compleja o de carácter contable y por eso el testigo no puede responder en forma contundente, el juez le puede autorizar que consulte notas, apuntes o el propio expediente inclusive. El careo entre testigos es otra figura que no se aplica porque, vuelvo a decir, son solamente cuestiones de índole particular y no de orden público. Pero careo significa interrogar a dos testigos al mismo tiempo porque se contradijeron en forma muy evidente y alevosa. Por lo que obviamente uno sí o sí está mintiendo. El juez puede eliminar del interrogatorio las preguntas que considere impertinentes y agregar otras. El incidente de tacha de testigo es la vía para alegar y probar la falta de idoneidad del testigo y todas aquellas circunstancias personales, morales o intelectuales respecto al testigo que pueden hacer desaparecer o disminuir la fe en su testimonio. Este incidente se puede deducir hasta el final del periodo probatorio, pero también se puede cuestionar la idoneidad del testigo en el escrito de alegatos. Bueno, el sistema que va a usar el juez para apreciar la declaración del testigo es la sana crítica. El juez tiene que apreciar las declaraciones de los testigos en oportunidad de dictar sentencia, según las reglas de la sana crítica. La sana crítica se halla fundada en la lógica y en la experiencia y no es sinónimo de arbitrariedad. ¿Qué significa esto? Bueno, el juez tiene que apreciar la prueba testifical teniendo en cuenta las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de las declaraciones. Tener en cuenta la personalidad del testigo, su moral, su temperamento, su carácter, conducta. De allí la importancia del principio de inmediación. Tiene que considerar el tiempo que transcurrió entre el momento de los hechos y la fecha de la declaración, fijarse si el testigo conoce por sí los hechos o si fue por referencia, ver si se trata de un testigo técnico que presenció los hechos que por su naturaleza requieren conocimientos especiales. En este caso, el testimonio brindado por el testigo técnico tiene más peso. Tiene que tener presente el modo como se formularon las preguntas, si fueron en forma interrogativa, afirmativa, subjetiva, y cómo se dieron las respuestas. El ánimo del testigo, si le parece que hubo estudio previo de las respuestas, como suele ocurrir, el famoso repaso, interés, simpatía del testigo, etc. Tener en cuenta también las contradicciones sobre hechos de gran importancia. Ahora, ¿qué produce? ¿Qué produce la nulidad de la prueba testifical? La ausencia de requisitos esenciales en el diligenciamiento de esta prueba, por ejemplo, la edad mínima requerida, que es de 14 años, falta de citación a la parte contraria, no haber el testigo prestado juramento o promesa de decir la verdad, no haberse efectuado el interrogatorio preliminar y no haber dado el testigo razón de sus dichos, cómo conoció los hechos, si fue a través de terceros o personalmente. Por eso la última pregunta que se le hace al testigo siempre es por la declaración de sus dichos. Básicamente lo que significa esta pregunta es
¿Cómo conoces los hechos? ¿Si personalmente o a través de terceros? Eso fue todo por hoy.